En esta clase estudiaremos las configuraciones amplificadoras con puerta común y base común, generalmente abreviadas en inglés, con los acrónimos que se muestran en esta slide de título de este video. Comenzaremos con el amplificador con puerta común. El amplificador con puerta común se muestra en esta figura en su versión conceptual, polarizado por una fuente de corriente constante. Además, la única carga conectada a la salida del amplificador, la salida es el nodo de drenaje, es la resistencia interna de la fuente de corriente. Vean que en este caso utilizamos el símbolo de 4 pines del transistor NMOS y el sustrato o cuerpo del transistor, vean, tiene un electrodo separado, ¿no? Esto es muy común en el diseño con circuitos integrados, ¿no? En esta figura se muestra el modelo en pequeñas señales, digamos se está usando, digamos, el modelo T, pero implícitamente, ¿no? Solo se muestra, digamos, solo se saca la resistencia RO, pero todo el análisis va a proceder con el modelo T, porque es el modelo más conveniente para el análisis de esta configuración. En esta figura se muestra el circuito sin carga, es decir, RL infinito, ¿no? Para el análisis de la configuración con puerta común es fundamental proceder con este análisis aún después de haber obtenido, digamos, algunos resultados preliminares con el circuito completo en pequeñas señales. Digamos, por ejemplo, la resistencia de entrada la podemos calcular a partir de este circuito, ¿no? Pero cuando analicemos el circuito sin carga y calculemos la ganancia de tensión sin carga, eso nos permitirá redefinir, por ejemplo, la resistencia de entrada en términos de la ganancia sin carga del amplificador. Aquí se muestran algunas definiciones que vamos a estar utilizando, ¿no? En esta, digamos, continuación de los cursos de electrónica, en las cuales algunas simplificaciones que habíamos hecho en electrónica 1 pues ya no se van a mantener, y por lo tanto necesitamos algunas herramientas analíticas para que la vida no sea tan complicada, ¿no? Y una recomendación es aplicar estas definiciones al pie de la letra, ¿no? Estas definiciones vienen de la tabla del análisis general de amplificadores, que en la quinta edición del texto se encuentra en el capítulo 4 y 5 también, ¿verdad? Estas tablas son tanto para transistores MOSFET como BJT. Vean, por ejemplo, que hay dos definiciones de resistencia de entrada, sin carga y una definición general. Y el símbolo que se ocupa para ambas, para las resistencias de entrada, es diferente. En muchos casos, no hay diferencia entre la resistencia de entrada con carga o sin carga. En el caso que nos ocupa, que es el amplificador con puerta común, sí hay una diferencia entre la resistencia de entrada con carga y sin carga. Entonces es importante poderlas calcular. Además, tenemos una definición de la ganancia de tensión
en circuito abierto, ¿no? ABO, vean, por definición es la tensión de salida entre la tensión de entrada cuando RL es infinito, ¿verdad? A diferencia de la ganancia de tensión, que por definición es la tensión de salida entre la tensión de entrada. La ganancia de corriente en cortocircuito es la corriente, vean, por definición es la relación entre la corriente de salida y la corriente de entrada cuando RL es un cortocircuito. Mientras que la ganancia de corriente es la corriente de salida entre la corriente de entrada. La transconductancia de cortocircuito, el símbolo, noten que es diferente a la transconductancia del propio transistor. La G en este caso es mayúscula, ¿ya? Y esto se va a usar para representar la transconductancia de la etapa en general. Por definición es la corriente de salida entre la tensión de entrada cuando RL es 0. La resistencia de salida del propio amplificador, RO, por definición, si aplicamos a la salida del amplificador una fuente de tensión Bx que provoca que circule una corriente Ix, eso es RO por definición, cuando la tensión de entrada es 0. Esto tiene una no tan pequeña diferencia con la definición de la resistencia de salida, que es la tensión del generador que aplicamos a la salida entre la corriente que circula en el transistor cuando el generador de señal, su tensión se hace igual a 0. Entonces, vean, son diferencias aparentemente carentes de significado, pero ya se darán cuenta que de eso va a depender la exactitud de nuestro análisis. Además tenemos la ganancia general de tensión a circuito abierto, tensión de salida entre la tensión del generador cuando RL es infinito. Y la ganancia general de tensión, por definición, es la tensión de salida entre la tensión del generador. Además, tenemos algunas relaciones que tienen por objetivo que lleguemos a esta relación o a esta definición práctica de la ganancia general de tensión. Vean, ya hemos definido por pasos que ABO es la ganancia de tensión sin carga, ¿ya? Y en términos de nuestras definiciones anteriores, la ganancia de tensión sin carga es la transconductancia de cortocircuito por la resistencia de salida propia del amplificador. Mientras que la ganancia de tensión es la ganancia de tensión sin carga por el efecto de división de tensión que se produce a la salida del amplificador si usamos un modelo Thevenin. Por otra parte, en la entrada, la relación entre la tensión de entrada y la tensión del generador de señal, vean, se produce como efecto del divisor de tensión que hay en la entrada, entre la resistencia de entrada y la resistencia del generador de señales. De manera que la ganancia general de tensión la podemos definir en términos de todas estas definiciones. Vean la ganancia de tensión sin carga por la división de tensión de salida del modelo Thevenin por el efecto de división de tensión que hay en la entrada del amplificador. Además, alternativamente, la ganancia general de tensión sin carga la podemos definir en función de la ganancia de tensión sin carga, multiplicada por el efecto de divisor de tensión que hay en la entrada. Esta definición de ganancia general de tensión sin carga nos permite otra forma de definir la ganancia general de tensión, es decir, que es alternativa a la que habíamos obtenido aquí arriba. La ganancia general de tensión también se puede definir como la ganancia general de tensión sin carga por el efecto de divisor de tensión que hay en el modelo Thevenin cuando
usamos este modelo. Vean que aquí está la resistencia de salida, a diferencia de este caso en el que lo que tenemos es la resistencia de salida propia del amplificador, que son diferentes. Bueno, ahora vamos a aplicar esas definiciones al análisis del amplificador con puerta común. Lo primero que tenemos que notar, bueno, que este es el mismo circuito, solo que lo hemos dibujado a mano, ¿no? Para ya, pues, ponernos a trabajar, ¿no? Y todos los cálculos a mano, ¿no? Lo primero que tenemos que notar es que la corriente de la compuerta es cero, ¿no? Esto significa que la corriente de salida es igual a la corriente de entrada. Por lo tanto, la tensión de salida es la corriente de salida por la resistencia de carga, pero la corriente de salida es igual a la corriente de entrada. Mientras que en la entrada, la tensión de entrada la podemos definir como la corriente de entrada por la resistencia de entrada. Esta observación no es casual. Esta observación nos permite llegar a una definición elegante, pero práctica a la vez, de la ganancia de tensión. La tensión de salida, vean, es corriente de entrada por resistencia de carga. Y la tensión de entrada es resistencia de entrada por corriente de entrada. Por lo tanto, la ganancia de tensión es RL entre R de entrada. Y eso se puede hacer sin disparar ni un solo plumazo, ¿verdad? Bueno, para llegar a eso, porque no sabemos cuánto vale la resistencia de entrada, pues el cálculo de la resistencia de entrada es fundamental. Lo primero que vemos es que aquí ya estamos en la fuente del transistor, pero hay un terminal interno de fuente, ¿no? Ya que RO conecta la fuente con el drenaje adentro del transistor. Entonces la corriente de entrada se divide en esta corriente I, ¿eh? Que va a ser BI entre la resistencia viendo hacia el terminal interno de fuente, de manera que I es GM más GMB por BI. Y la otra componente es la corriente que circula en RO. ¿Ya? Bien, la suma de estas dos corrientes es igual a la corriente de entrada y también es igual a la corriente de salida. Bueno, entonces la corriente de entrada, decíamos, es igual a las dos corrientes que tenemos en la entrada. Esta es la corriente en el terminal interno de fuente y esta es la corriente que circula en RO. Y la corriente que circula en RO es la tensión de entrada menos la tensión de salida entre RO. Aquí está, tensión de entrada menos tensión de salida entre RO. Y aquí sustituimos la tensión de salida por la corriente de entrada por RL. Bueno, si combinamos este resultado de esta corriente con esta ecuación y despejamos para la corriente de entrada, llegamos a este resultado. La corriente de entrada, vean, es Gm más Gmb por 1 entre RO por BI, y en el denominador tenemos 1 más RL entre RO. Por lo tanto, la resistencia de entrada, que es la tensión de entrada entre la corriente de entrada, vean, es RO más RL entre 1 más GMB por RO. En este caso es decir, no se puede resistir la tentación de resaltar la elegancia de esta solución, ¿verdad? Y ese es el mérito de los textos modernos, ¿no? Digamos, no hay comparación con el grado de dificultad que había que atravesar en los textos que se usaban, pues, hace unos 40 años, ¿verdad? Y no yendo tan lejos, hace unos 25 años, sí, para llegar a este resultado, pues había que eh, eh, trabajar arduamente. Bueno, ya tenemos el primer resultado, la resistencia de entrada, ¿no? En esta definición todavía provisional,
que vamos a mejorar a consecuencia del análisis que haremos con este circuito. Este es el circuito, vean cuando la carga la hemos quitado, de manera que la corriente de salida es cero. Pero si la corriente de compuerta es cero, la corriente de entrada también es cero. Y la resistencia de entrada sin carga, ya que la corriente de entrada es cero, la resistencia de entrada es infinita. Ya habíamos dicho que resistencia de entrada sin carga, el símbolo es este, ¿verdad? Bueno, pero en este nodo hay tensión, es BI. BI es igual a B de señal. Por lo tanto, la ganancia de tensión sin carga es igual a la ganancia general de tensión sin carga. Ojo con eso, ¿verdad? Y eso también es intuitivo. Ahora, I. Vean que I, ya que aquí es cero, la corriente en el terminal interno de fuente es igual a la corriente en el terminal interno de drenaje. Y como esta corriente es cero, regresa por RO. La tensión de salida va a ser igual a BI más la caída en RO. Vean, la tensión de salida es I por RO. Aquí pues ahí está muy pegadito esto. Más la tensión de entrada. Pero la corriente I es GM más GMB por BI. Y esto multiplicado por RO. Vean, aquí ya estábamos agrupando para despejar BO entre BI con RL infinito, que sería 1 más, vean, GM más GMB por RO. Ahora podemos reconocer que en el denominador de este resultado, que es la resistencia de entrada, ¿verdad?, aparece la ganancia de tensión sin carga. Y podemos redefinir la resistencia de entrada como RO más RL entre la ganancia de tensión sin carga. Además, bueno, se pueden hacer algunas manipulaciones, ¿verdad? Digamos, se pueden separar estos dos términos y hacer algunas aproximaciones de que GM más GMB por RO es mucho mayor que 1 y bueno, entonces despreciamos el 1 y eliminamos la relación entre los RO. Prácticamente, si despreciamos el efecto de RO, la resistencia de entrada sería 1 entre la suma de las transconductancias. Si quitamos RO, entonces la resistencia de entrada es la resistencia del terminal interno de fuente. Entonces por ahí va esta definición alternativa aproximada, ¿no? Ya, ojo, ¿verdad? Porque aquí hemos, en este término, recuerden que aquí estaba RO en principio, ¿no? Hemos despreciado, aquí hay un término, 1 más el producto de estas dos transconductancias por RO, y arriba iba RO. Hemos despreciado el 1, ¿no? Bueno, además, intuitivamente ya habíamos visto también que la ganancia general de tensión sin carga es igual a la ganancia de tensión sin carga, ¿no? Y es 1 más la suma de las transconductancias por la resistencia interna del transistor a la salida, ¿verdad? Y aquí llegamos a esto, ¿verdad? Ya habíamos adelantado, pues, eh, ya que la tensión de salida es IO por RL, pero IO es igual a la corriente de entrada, y la tensión de entrada es la corriente de entrada por la R de entrada. Entonces la relación entre la tensión de salida y la tensión de entrada es RL entre la R de entrada, ¿no? Pero en este punto, ya tenemos una definición para la R de entrada. Ya sabemos cómo calcularla. Por lo tanto, vean la ganancia de tensión, que es BO entre BI, pues se van las dos corrientes de entrada y nos queda la relación entre RL y la R de entrada. Ahí esto es lo que yo le llamo
una definición sumamente elegante y práctica a la vez, ¿verdad? Aquí está. Si sustituimos la R de entrada, vean, la R de entrada es RO más RL entre ABO. Entonces la ganancia de tensión es la ganancia de tensión sin carga por RL entre RL más RO. Ahora, en el modelo conceptual de un amplificador, en el modelo Thevenin, vean, esta sería el divisor de tensión que se produce a la salida entre la carga y la resistencia de salida del propio amplificador. Si definimos la tensión del generador de señal como la corriente de entrada por la suma de la resistencia RS más la R de entrada, y VO pues ya lo tenemos, ¿verdad? Entonces la ganancia general de tensión es RL entre las resistencias que ve el generador de señal, ya que la corriente que circula en RL y en estas dos resistencias es la misma, es la corriente de entrada, ¿no? Por lo tanto, además sustituyendo la R de entrada, que es RO más RL entre la ganancia sin carga, aquí está, ¿verdad? Ya. Nos queda esto, ¿verdad? Ya. Y racionalizando, ¿verdad? Ya. Racionalizando eh, para incorporar RS, entonces vemos que en términos del modelo Thevenin, lo que tendríamos sería a la salida es decir, esta es la ganancia de tensión sin carga, pero ABO es igual a GBO. Aquí está, ¿verdad? Y tenemos RL entre RL más la resistencia de salida del amplificador. Vean, que sería la resistencia eh, de salida propia del amplificador, ¿ya? Que es RO más ABO por RS. ¿Ya? Entonces, vean, de manera, digamos, directa, no solo calculamos la ganancia general de tensión y la ganancia de tensión, sino que además, de paso, nos estamos llevando la resistencia de salida del amplificador y la resistencia de salida propia del amplificador. Vamos a entender bien de lo que nos hemos librado haciendo esos cálculos separadamente. Bueno, además, aquí la referencia es a las tablas del capítulo 4 de la quinta edición del texto, ¿verdad? Entonces la ganancia general de tensión es la ganancia general de tensión sin carga, que es igual a ABO, entre R por RL entre RL más la R de salida. La R de salida ya habíamos dicho que es esto, ¿verdad? ¿Ya? Eso es lo que estaba intentando explicarles, ¿verdad? Entonces, la ganancia general de tensión sin carga es igual a la ganancia de tensión sin carga. Ojo con ese juego de palabras, que en este caso no es lo mismo, pero es igual, ¿verdad? Y la resistencia de salida es RO, que es la resistencia de salida propia del amplificador, más RS multiplicada por la ganancia sin carga, ¿verdad? La ganancia de tensión sin carga. Ojo, ¿verdad? Ya. Que esto es la encarnación del modelo Thevenin para esta configuración. Lo que hablábamos, aquí vamos a ilustrar, digamos, cómo se calculan las resistencias, ¿no?, de salida. En este caso, en el primer caso, digamos, cuando hacemos la tensión de entrada cero, aquí se ilustra, ¿verdad? Obviamente, pues, el generador que aparece en el modelo
eh, T se hace 0 y la única resistencia que se ve de acá es RO, ¿ya? Porque aquí no pasa nada, ¿verdad? Ya que la fuente de señales se hizo 0. Y por lo tanto la resistencia de salida propia del amplificador es la resistencia interna del transistor. Ojo, resistencia de salida del amplificador no necesariamente es lo mismo que resistencia interna del transistor, pero en este caso sí. Cuando hacemos 0, la tensión en el generador de señal, vean que da RS. Y el cálculo es un poco más complicado. Entonces, en este caso es necesario ilustrar la aplicación de una fuente de tensión a la salida, la que le vamos a llamar Bx, que impulsa esta corriente Ix en el amplificador. No solo en el transistor, porque RS no es parte del transistor. Entonces, la corriente de compuerta es 0. Por lo tanto, la corriente que entra al transistor es la misma corriente que sale. Quiere decir que aquí sale Ix. Entra Ix en el drenaje y sale Ix en la fuente. Ix circulando en RS me produce esta tensión V en la fuente. Y esta tensión provoca que circule esta corriente en el terminal interno de fuente. Gm más Gmb por V. Y es la misma corriente que pasa acá. Por lo tanto, en RO va a circular esta corriente más Ix. Y como ya habíamos explicado cómo se define V, V es Ix por RS, aquí lo sustituimos. Y ya que ya que la resistencia de salida es Bx entre Ix, pues aquí lo despejamos, ¿verdad? Vean, RS por la ganancia de tensión sin carga más RO. Es una forma de definirlo, ¿verdad? Hay dos formas de agrupar esto, ¿verdad? Una es con RS y otra con RO, dependiendo de lo que queremos hacer, ¿verdad? Bueno, aquí está la definición de la resistencia de salida y aquí está en palabras, ¿verdad? Entonces, como decíamos, ya habíamos llegado a eso de una manera más sencilla, pero es inevitable ilustrar el cálculo de resistencias de salida, ¿no? Ya que no siempre eso se puede, digamos, eh, hacer tan sencillo como aquí ha ocurrido, ¿verdad? Vean si aquí está de nuevo, pues, martillando con la definición, ¿verdad? Y lo que ya decíamos, ¿verdad? La R de salida se puede escribir como RO más RS por la ganancia de tensión sin carga, ¿ya? Aquí están todos los pasos. En esta figura se intenta ilustrar la propiedad de transformación de impedancia de la configuración con puerta común. La resistencia de salida es bien grande y la resistencia de entrada es bien pequeña. Esto es fundamental, puesto que lo que queremos es precisamente eso, que la resistencia de entrada sea muy pequeña, ¿ya? Porque en la siguiente aplicación que estudiaremos en la clase del miércoles, todo el desempeño de la respuesta en frecuencia se basa en que el compuerta común presenta una resistencia de entrada muy pequeña. Bueno, veamos qué más dice esto, ¿verdad? Vean, esta es la definición simplificada de la resistencia de entrada, 1 entre Gm más Gmb más RL entre la ganancia de tensión sin carga y la resistencia de salida es RO más RS por la ganancia de tensión sin carga. Son definiciones sumamente elegantes, ¿ya? Si queremos ilustrar la aplicación del amplificador con puerta común como un buffer de corriente, buffer, pues en este caso significaría que la corriente de salida es casi igual a la corriente de entrada, ¿no?
Vean, cambiamos el modelo de la fuente de señal a un modelo Norton, una corriente de señal en paralelo con la RS, ¿no? En este caso, digamos, el objetivo se logra de que casi toda la corriente de señal llegue a la salida si Rin es mucho menor que RS. Vean que en este caso las cosas son al revés de como, digamos, lo ideal es que la resistencia de entrada sea muy pequeña, ¿no? Al revés de como ocurre cuando ilustramos ganancia de tensión. Además, hay que tomar en cuenta que el efecto de esta fuente de señal, que es de corriente, siempre es producir. Aquí está BI siempre, ¿verdad? ¿Eh? Aquí está BI. Y esta fuente dependiente, que es la ganancia de corriente de cortocircuito por la corriente de señal, es igual al GM propio del transistor por la tensión que hay a la entrada, ¿no? Perdón, por la tensión, sí, la tensión que hay a la entrada, ¿ya? Entonces, al despejar esa relación, GIS es aproximadamente ABO por RS entre ROUT. Si fuera el caso, ¿verdad?, de encontrarse con una aplicación de este tipo. Ahora consideraremos el análisis de respuesta en frecuencia. Lo primero que hay que notar es que no hay efecto Miller, porque CGD, digamos, no conecta la salida con la entrada, sino que va a tierra, ¿verdad? ¿Ya? Entonces no hay efecto Miller. Eso es lo primero. Aquí le falta el nombre a esta es la capacitancia de carga. Lo vamos a poner. Ya está. Entonces ahora tenemos ya, decíamos, el amplificador mostrando las capacitancias. Puede ser que no haya una capacitancia de carga propiamente dicha, ¿no? Pero en general, pues, si la salida de este circuito se conecta con otro circuito, pues lo más probable es que aquí haya una capacitancia, ¿no? Además, en el mundo real hay capacitancias parásitas por todos lados, ¿no? Bueno, aquí se ilustran también, digamos, eh, algunos cálculos internos de lo que ocurre en el transistor, ¿no? La resistencia viendo hacia el terminal interno de fuente, habíamos dicho que es 1 entre Gm más Gmb, la suma de las dos transconductancias, ¿no?, en el denominador de la resistencia viendo hacia allá, ¿verdad? Y la corriente que circula en el terminal interno, tanto de fuente como de drenaje, es la tensión en este nodo, que es BI, entre la resistencia. Por lo tanto, esta corriente es Gm más Gmb, la suma de las transconductancias, por la tensión en la entrada. Además, bueno, aquí estamos marcando que este es el drenaje y esta es la fuente. Si despreciamos RO, vean, si despreciamos RO, entonces lo que tenemos, vean, en la entrada, esta es la fuente, ¿verdad? Aquí está esta resistencia, 1 entre Gm más Gmb, y CGS que va a tierra. Aquí está, ¿verdad? Y en la salida, hemos despreciado RO. Vean, CGD va a tierra, por lo tanto está en paralelo con CL y en paralelo con RL, ¿verdad? Y aquí hay una fuente de corriente. Aquí está, ¿verdad? Entonces tenemos dos constantes de tiempo. Una que es CGS por la resistencia que se ve de CGS. Y la otra, la suma de estas dos capacitancias y lo que ve es RL, ¿no? Por lo tanto, las dos frecuencias límite en alta frecuencia asociadas con esas constantes de tiempo serían estas, ¿verdad? Y esto, pues, se evalúa para ver, pues, si hay alguna constante de tiempo dominante, ¿no? ¿Ya? Y este cálculo es bastante sencillo, ¿verdad?
Esto es RS en paralelo con la resistencia viendo desde el terminal interno de fuente por CGS, ¿verdad? Y aquí tenemos la suma de las dos capacitancias que hay en la salida, ¿está? Por el paralelo de RL con la resistencia de salida, pero si despreciamos este RO, esto es infinito y esto solo es RL, ¿verdad? Hay situaciones en las que RO debe ser tomado en cuenta. Las IRS y RL son grandes, pues entonces hay que ponerle un poco más de exactitud a esto, ¿verdad? Y en ese caso, digamos, hay que calcular vean, la capacitancia CGS estaría aquí. La resistencia que se ve de esa capacitancia es RS en paralelo con la R de entrada. Y eso le llamamos RGS, ¿verdad? Entonces sería CGS por RGS. Y en la salida, CGD estaría en paralelo con CL si existe, ¿verdad? Y lo que veríamos sería RL en paralelo con la R de salida, que es RGD. Aquí tenemos un ejemplo que viene del texto. Lo que hemos hecho es ponerle números, ¿verdad? Estos son los datos del transistor. Bueno, con los datos del transistor y los datos del circuito nos dan un valor de RS, RL. Los valores de las capacitancias son en femtofaradios, muy pequeñas las capacitancias, ¿verdad? Por ejemplo, cuando usamos el 4007 e intentamos ver la respuesta en frecuencia, pues las cosas son así idealmente muy complicadas, es decir, la frecuencia FH se dispara, ¿verdad? Además, vean que tenemos la transconductancia principal y GMB, que es este factor que le vamos a llamar X, ¿verdad? 20%. Esto tiene que ser mucho menor que 1, ¿verdad? De manera que esta sea de la transconductancia dominante, ¿verdad? Y no hay capacitancia de carga, ¿no? Bueno, con estos datos podemos calcular la ganancia de tensión sin carga. No es tan grande, ¿verdad? 28. La resistencia de entrada, RO más RL entre la ganancia de tensión sin carga. Estos son kilo ohms, 4.2K. Y la R de salida, que es RO más RS por 1 más la ganancia de tensión sin carga. Vean, aquí está la elegancia de la que hablábamos, ¿verdad? 308. Pero prepárense, esto es lo más importante. La ganancia de tensión es RL entre la R de entrada. RL, pues, está el circuito y la R de entrada recién la hemos calculado. 23.7 prácticamente. Y la ganancia general de tensión es RL entre RS más la R de entrada. Aproximadamente 7, ¿verdad? Además está, digamos, la ganancia de corriente en cortocircuito a la salida, ¿verdad? Vean, prácticamente 0.91. Esto quiere decir que el 91% de la corriente de entrada llegaría a la salida en este caso, ¿no? Bueno, aquí definimos el paralelo, la función paralelo, ¿verdad? Y la resistencia que se ve desde el condensador CGS es el paralelo de RS con la R de entrada. Entonces, pues ¿para qué vamos a aproximar si ya teníamos esto ya calculado, ¿verdad? Vean, RGS es este paralelo y 2, esto nos da 2.90, prácticamente 3K, ¿verdad? Mientras que RGD es el paralelo de RL con la R de salida, que aquí estaba calculada ya, es bien grande. Y esto nos da 75K aproximadamente. Y con esto calculamos la suma de las constantes de tiempo, que nos da 437 picosegundos, ¿verdad? Y FH
esta es una aproximación, recuerden, es 1 entre 2pi por la suma de las constantes de tiempo. Y esto nos da 364 MHz. Una forma más amigable de presentar este resultado habría sido dividir entre 10 a la 6 para que saliera ya en MHz, ¿verdad? Vean que cuando las capacitancias son pequeñas, puede ser un problema evaluar el desempeño en un simulador, ¿verdad? Perdón, bueno, digamos, uno espera ver resultados en frecuencias bien bajas, ¿verdad? Y las cosas realmente ocurren bien arriba, ¿no? La contraparte del amplificador con puerta común en tecnología BJT es el amplificador base común. Aquí todas las cosas son igual, ¿verdad? Exceptuando que la corriente, en este caso en la base, no es cero, ¿verdad? Aquí está la versión conceptual del amplificador base común. En este caso aquí erróneamente pusimos carga activa y hay carga, ¿verdad? Vamos a corregir eso. Bueno, en realidad es con carga activa, además de la carga, digamos, intencional que aparece ahí, ¿verdad? Entonces en este caso es una combinación de cargas, ¿verdad? Al igual que hicimos en el caso del compuerta común, en este caso digamos, hemos encerrado el interior del transistor en este círculo celeste, ¿verdad? Para, digamos, indicar que estamos ocupando el modelo T implícitamente, ¿verdad? Entonces, vean, hablamos de los parámetros que aparecen en el modelo T, igual que hicimos en el compuerta común, ¿no? La gran diferencia es que la corriente de base no es cero, ¿verdad? Es BI entre RPi. Además, podemos ver que la corriente de entrada se divide en el terminal interno, entre la corriente que circula en el terminal interno de emisor, que es BI entre RE, ya que la resistencia viendo hacia el emisor interno es RE, y la corriente que circula en RO. Digamos, estas dos corrientes componen la corriente de entrada. La corriente de salida es la corriente de entrada menos la corriente de base. Y esas consideraciones son las que nos van a llevar al cálculo de la resistencia de entrada. Bueno, aquí falta la identificación de RL, ¿verdad? Aquí tenemos el modelo, el circuito sin carga, RL infinito, por lo tanto la corriente de salida es cero. Vean que en este caso la corriente de entrada es igual a la corriente de base, ya que la corriente de colector es cero, ¿no? Entonces la corriente de entrada lo podemos ver internamente en el transistor o afuera, es más fácil, ¿verdad? Vean, la corriente de entrada es igual a la corriente de base, BI entre RPi. Pero si lo vemos internamente sería la corriente que entra al terminal interno de emisor menos la corriente que regresa por RO, que es GM por BI, ya que esta corriente es cero, ¿verdad? Y esto nos permite decir que la corriente de entrada, que es BI entre la corriente de entrada, perdón, la resistencia de entrada, que es BI entre la corriente de entrada, es igual a RPi. Esto sale a simple vista, ¿no? Resistencia de entrada sin carga, que es distinta a esta resistencia de entrada. Bueno, para calcular la resistencia de entrada, ya habíamos dicho que observamos que la corriente de salida es la corriente de entrada menos la corriente de base. De aquí podemos llegar a este resultado
para la resistencia de entrada, RO más RL, entre 1 más RO entre RE, más RL entre beta más 1 por RE. Vamos a ver si esto funciona, ¿verdad? Si RO se hiciera infinito, la resistencia de entrada estaría dominada por estos dos términos, ¿verdad? Si RO se hace infinito y sería RE. Estamos bien, ¿verdad? Si no está RO, la resistencia de entrada es RE. Si RL vale infinito, la resistencia de entrada viene dominada por estos dos términos. Y sería RL entre RL por beta más 1 por RE. Es decir, RPi, ¿verdad? Que es justamente lo que acabamos de obtener acá. Entonces está bien, ¿verdad? Además, vamos a ver qué dice. Ya que RE es muy pequeña, ya, vean, podemos reescribir la R de entrada despreciando este término que está acá, ¿verdad? Ya. Y multiplicamos arriba y abajo por RE, ¿ya? Y obtenemos que la R de entrada es RE por RO más RL entre RO más RL entre beta más 1. Y aquí se puede, digamos, de nuevo, evaluar esas condiciones que ya sabemos, ¿verdad? Si RO es infinito, pues esta relación se hace 1 y la R de entrada es RE. Si RL es infinito, pues esto ya no importa y la relación es beta más 1 por RE, que es RPi. Funciona, ¿verdad? Entonces ya tenemos la primera definición de interés. Además, vean aquí está, ¿verdad? Con RO infinito, R de entrada es RE y para RL igual 0, pues también la R de entrada es aproximadamente igual a RE. Ya. Para RO mucho mayor que RL entre beta más 1, vean la R de entrada sería aproximadamente RE más RL entre la ganancia intrínseca del transistor, ¿verdad? Que es Gm por RO. Bueno, ahora procedemos a evaluar la ganancia de tensión a circuito abierto. Hemos quitado la carga, vean, la corriente de colector es 0 y la tensión de salida es igual a VI más la caída en RO producida por la corriente interna del colector, que es Gm por VI, ¿verdad? Entonces, ABO, que es la tensión de salida de la tensión de entrada, pues sería 1 más Gm por RO. O 1 más la ganancia intrínseca del transistor, ¿verdad? Y esto ya lo habíamos ilustrado, ¿verdad? La resistencia de entrada sin carga, RI es igual a RPi. La resistencia de salida, digamos que en este caso no viene tan fácil como en el caso del MOSFET. Hay que colocar la fuente externa Vx, ¿verdad? Que va a impulsar una corriente Ix. Y vean que en este caso eh, no se muestra, pero es recomendable desarmar el modelo del transistor, ¿verdad? ¿Ya? Pero veamos cómo se procede, digamos, en esta vía. Digamos, una diferencia con el MOSFET es que esta corriente en el BJT, la corriente de base, no es cero, ¿verdad? Es B. Vean que aquí circula una corriente B entre RE, ¿ya?
Entonces, esa es una primera diferencia, ¿verdad? Además, la corriente en el terminal interno de emisores B entre RE. Y la corriente en el terminal interno de colectores GM por B. Y lo que circula en RO sería IX más la corriente interna en el colector, ¿verdad? De manera que Bx va a ser la suma de la caída en RO, producida por IX más GM por B, más la caída en RE. Entonces, como en el caso del MOSFET, la resistencia de salida propia del amplificador es RO. Y aquí no se ve muy claro, ¿verdad? Dice la resistencia de salida de este señor es RO más 1 más GM por RO, pero esto es la ganancia de tensión sin carga multiplicado por RE'. RE' es RE en paralelo con lo que tiene adentro eh, el transistor. Y en este caso, pues sí, bueno, tenemos que apartarnos del texto, ya que el texto ha peleado con todas sus fuerzas para no salirse del modelo T. Y hay que hacerlo, ¿verdad? Lo ilustraremos a continuación. Bueno, como decíamos, eh, se necesita en este caso ocupar el modelo explícito. ¿Ya? Pasamos del modelo implícito al modelo completo, pero renunciando al modelo T. ¿Ya? Marcamos los nodos, vean, aquí está la tensión B y, y nos pasamos al modelo híbrido pi. La base llega por medio de RPi al emisor. ¿Ya? Vean que la tensión de control de esta fuente pues está aterrizada, o sea que Bpi es menos B. Por lo tanto, en el modelo la fuente de corriente me da una corriente positiva hacia abajo, pero como la tensión de control es negativa en términos de la definición, la corriente realmente va hacia arriba. Y lo más importante, RE y RPi quedan conectadas en paralelo, ¿no? Y eso le llamamos RE'. Y por lo tanto B, esta tensión que está en el emisor, es IX porque en el paralelo circula la misma corriente IX, ¿ya? Que circulaba pues en el colector. Y esto nos permite usar el mismo resultado que tuvimos con el MOSFET. ¿Ya? Ahora los modelos son equivalentes, ¿no? Y por lo tanto la R de salida es la R' multiplicada por la ganancia de tensión sin carga más RO, o dependiendo de lo que queramos hacer, podemos agrupar para RO, es decir, RO por la ganancia de tensión, por 1 más EM RE' más RE'. Eso va a depender de las circunstancias, ¿no? Ya. Aquí hay una versión aproximada, ¿verdad? Ya. La R de salida es 1 más GM RE' por RO. Reconociendo que este término va a ser mucho menor que RO en general, ¿verdad? También, si RE es mucho menor que RPi, pues la red de salida se podría escribir así, ¿verdad? Dominaría RE, ¿verdad? Bueno, entonces aquí está un poco la explicación del desarrollo, por lo cual en los desarrollos del texto pues no se logra ver con claridad. Finalmente, aquí se ilustra pues el mismo concepto de transformación de impedancias que usamos para el MOSFET. Finalmente tenemos expresiones para la ganancia general de tensión en términos de la ganancia general de tensión sin carga multiplicada por el divisor de tensión eh, conceptual que se forma en la salida entre la carga y la resistencia de salida
en este caso del amplificador base común. Para la ganancia general de tensión sin carga, vean, la definimos en términos de la ganancia de tensión sin carga multiplicada por el divisor de tensión que se forma en la entrada. En este caso, aplicando el concepto de la resistencia de entrada con RL infinito, ¿ya? Que tiene un valor de RPi. Aquí no se muestra la definición para la ganancia de tensión, pero se puede llegar a esa definición pues aplicando un razonamiento similar, es decir, AB, que sería la ganancia de tensión, es ABO por RL entre RL más la resistencia de salida propia del amplificador. Bueno, con eso terminamos esta clase y continuaremos el miércoles con el amplificador cascodo.